Primera epístola de Juan, capítulo 4. Primera epístola de Juan, capítulo 4. Dice el primer versículo: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hago, hermanos, un pequeño repaso de lo que son los puntos más importantes que el apóstol San Juan está destacando en esta primer carta. Estamos estudiando las cartas de Juan, ya estamos terminando casi esta primer carta, y a fin de año, si Dios permite, estaremos concluyendo los estudios de las otras dos cartas. Y hay por lo menos 5 ideas con las cuales el apóstol Juan está tratando de escribirle a los creyentes del primer siglo. Recuerden que eran creyentes que estaban atravesando momentos difíciles, estaban siendo perseguidos, estaban en un contexto de privaciones, de dificultades. Y Juan les escribe porque encima de todas doctrinas había problemas que era necesario aclarar y enseñar al pueblo de Dios. Y entonces lo primero que hace Juan es destacar la deidad de Jesucristo. Y él dice: Jesucristo es Dios. Vamos a hablar después de esto. En segundo lugar, invita a los creyentes de allí, a los cuales él estaba escribiendo, a conocer a Dios. No conocer a Dios como algo mental solamente, sino como algo experimental, es decir, que la experiencia de cada día nos lleve a conocer más a Dios. En tercer lugar, tener comunión con Dios. Claro, cuando uno conoce a Dios, inexorablemente el resultado será la comunión con Dios. Cuarto, la comunión con el pueblo de Dios. Si conozco a Dios, tengo comunión con Dios y por ende tengo comunión con el pueblo de Dios. Esto es importante. Importante en una época donde muchas personas que confiesan ser cristianas no se congregan, no van a ningún lugar, no tienen interés, están absortos en su vida, en sus cosas, en sus programas, en sus proyectos, en todas las cosas que son de ellos, pero no se vinculan con una iglesia local. Y un gran predicador dijo hace muchos años: ningún creyente puede pasar o puede transitar su camino al cielo separado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Necesitamos la iglesia. Más allá de los defectos que tenga, más allá de los problemas que tenga, más allá de que me tengan que aguantar a mí, con mis problemas de carácter y con todas las cosas, todos necesitamos la iglesia. Grabátelo en el corazón. Y aprendamos, queridos, a ver la iglesia como Dios la ve, no como nosotros la vemos. Dios la ve perfecta, unida, porque Él es el Salvador. Y Él habrá de cumplir sus propósitos en su amada iglesia. Un día en la gloria, pero mientras tanto también aquí en la tierra. Comunión con el pueblo de Dios. Y por último, vuelve a Juan sobre este tema, que es cuidarnos de los falsos maestros. Y este capítulo 4 inicia con este concepto de saber distinguir la verdad del error. Saber distinguir la verdad del error. No cabe duda, queridos, no sé si lo tengo acá. Bueno, ahora vamos a eso. Hoy quiero ver con ustedes 3 cosas: la prueba de la verdad, la confesión de la verdad
y la base de la verdad. Y les decía, vivimos en un mundo, les quería decir, vivimos en un mundo de tremenda confusión. Tremenda confusión. Los hombres estamos abarrotados de información. A ver si está acá. Miren esto, por favor. ¿Cuánto les parece que ingresa por día de información en el sistema de la página web, de las páginas web? No tenemos ni idea. Acá hay ingenieros en sistemas y hay gente que trabaja en sistemas. Estamos hablando, corríjanme si estoy mal, no de petabytes, de zettabytes. No me pidan que les explique porque no sé. Pero lo digo. Miren esto, por favor. Si toda la humanidad, 8.200 millones de personas, estuviéramos sentadas en un auditorio, por día estaríamos recibiendo el equivalente a 100 millones de películas y estaríamos recibiendo el equivalente de 50 billones de libros. Eso es, obviamente, nosotros no accedemos a todo eso. Dicen que Argentina, el mundo tiene un promedio de 7 horas por día frente a las pantallas, 7 horas conectados a Internet, promedio. Argentina, como no podía ser de otra manera, 8.3, un poco arriba. 8 horas promedio se está conectado a Internet buscando información. Ahora el tema es que mucha de esta información que aparece allí, nosotros, la gran mayoría de las personas, cree que eso es verdad. ¿Por qué? Porque está ahí. Y el primer engaño que tenemos que desterrar es este. Pensar que todo lo que encontramos, toda la información que buscamos, es algo que contiene la verdad. Un famoso sociólogo decía, los medios nos informan, pero también nos deforman. ¿Por qué? Porque estamos abarrotados de un montón de cosas, de información. Y acá el apóstol San Pablo dice, en este primer versículo, miren qué interesante, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Muchos han salido por el mundo. Cuando habla aquí de espíritu, no se está refiriendo a una... Bueno, les decía, cuando habla de espíritu, no está refiriéndose a algo misterioso, sino que se está refiriendo a una influencia, a un pensamiento, tal vez alguna persona que esté sembrando aquellas cosas que no son la verdad. Por eso dice, prueben los espíritus, prueben lo que les dicen, es decir, probar ¿para qué? Para aprobar. Todos conocemos la palabra adoquín. El adoquín es una piedra. Es una palabra interesante porque aquí la Biblia está utilizando la palabra dokimazó cuando dice probar. En la antigüedad, las grandes piedras que tenían las formas más regulares posibles eran las que se usaban para la construcción o para caminos importantes. Y cuando había que utilizar otras piedras, se las retiraba a aquellas que no coincidían o que no tenían forma o que no eran buenas. El adoquín, sin prueba, no pasó la prueba. Y eso era utilizado para caminos secundarios o para lugares que no fueran tan importantes. Y aquí el apóstol está diciendo, prueben los espíritus, prueben las corrientes que hay en el mundo. Fíjense qué es lo que están escuchando para no caer en el error, para no confundirse, para no estar confundidos. Vivimos un momento donde el mundo está confundido. Yo ahí tenía una figura de algo que ustedes habrán visto infinidad de veces. Era la figura de un tal Buda. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Buda fue su nombre era Siddhartha Gautama, que fue un príncipe indio que nació en lo que hoy es Nepal, en aquel entonces un territorio de la India.
allá unos 500 años aproximadamente antes de Cristo. Un hombre que había nacido en la riqueza absoluta y que decidió abandonar todo eso para encontrar el sentido y el significado de la existencia. Y entonces comenzó a transitar ese camino del conocimiento y sus seguidores, influenciados por él, declararon en algún momento que él había alcanzado el nirvana, el tope máximo de la iluminación. No había nadie más sabio que él. De hecho, Buda instauró un pensamiento, una filosofía. Hoy la tenemos muy presente acá en nuestro país también. Y esa filosofía es la filosofía de encontrar el sentido, la razón a la existencia humana. Encontrar la realidad del por qué estamos en este mundo, para qué estamos. Más de 6 millones de personas en el mundo están siguiendo este pensamiento. ¿Saben lo que dijo Buda, Siddhartha Gautama, antes de morir? Le dijo a sus seguidores: todavía estoy buscando la verdad. Ahora, queridos, la verdad, ¿lo tengo acá ya? No, ya va. La verdad no es un sistema filosófico, no es un sistema cultural. La verdad no es una plataforma política, la verdad no es un político, la verdad no la tiene un gobierno, la verdad no la tiene una cultura que exprenda por momentos en la mente de las mujeres y de los hombres y que al tiempo desaparece. La verdad no es la opinión mía, porque si no habría más de 8.200 millones de verdades. Usted habrá escuchado en más de una oportunidad. Yo creo a mi manera, yo tengo mi verdad, yo tal. ¿Y cuál es la idea de eso? Pensar que solamente nosotros lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos es lo válido. Ahora, cuando uno va a la Biblia nos enseña que la verdad es una persona. Nadie se ha levantado en la historia de la humanidad y ha dicho lo que el Señor Jesús ha dicho: yo soy la verdad. Nadie se ha levantado y ha dicho: aquellos que me conozcan conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los hombres siguen presos de sus pecados, de sus prisiones, en sus lugares de encierro, sin poder encontrar el sentido de la vida, porque creen que la verdad está en otro lugar. La verdad es una persona. Yo soy la verdad, dijo Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la vida. Ahí estaba lo que les decía de la figura. Todavía estoy buscando la verdad. Segundo, la confesión de la verdad. Fíjense que el capítulo 4, versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Habíamos dicho que la verdad es una persona. Y acá está diciendo alguien que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. En esto tenemos que conocer. Creo que lo dije hace poquito, discúlpenme si lo vuelvo a repetir. ¿Cómo aprendemos las personas? Aprendemos porque no sabemos. Llegamos un día al colegio y la maestra nos enseña algo que no sabemos, que tenemos que aprender. Y nos dice que el sistema de las unidades, uno es una cosa, otro es otra cosa, pero si las sumamos, 1 más 1 es 2. Yo no sabía que 1 más 1 era 2. Lo tuve que aprender. Cuando aprendo que 1 más 1 es 2, entiendo lo que me quiere enseñar la docencia. Y porque entiendo que 1 más 1 es 2 y hay una regla que se llama la suma, puedo comprender el resto de cosas de la vida
y puedo saber un montón de cosas y discernir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque he aprendido. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Miren, por favor, tenemos que conocer esto. Todo aquel que dice que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquel que no dice, no es de Dios. Y dice Juan, este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo niega a Dios. Miren, si hay una persona que ha sido criticada, vilipendiada, desprestigiada, humillada, despreciada en la historia de la humanidad, ha sido la persona del Señor Jesús. Apenas había terminado el Señor su misión aquí en la tierra, y allá por el año 150, 200 de la era cristiana, comienzan los famosos concilios para establecer qué es la verdad y qué no es la verdad. Y allí los más famosos, Nicea, Éfeso, Constantinopla, Macedonia, se centran en criticar a la persona del Señor Jesús. Si era Dios o si no era Dios. En su humanidad no era Dios y en su divinidad no podía ser Dios porque no podría tener contacto con nosotros. Y esas cosas fueron metiéndose en el espíritu de la iglesia y en el espíritu de aquel contexto social en el cual estaba la iglesia del primer siglo, y ha perdurado hasta el día de hoy. Y hoy tenemos infinidad de personas que se levantan para cuestionar la persona de Jesucristo. Si era humano, obviamente tenía que tener fallas, porque todos los humanos tenemos fallas. Si era Dios, no podía hacerse hombre, porque Dios no puede ser hombre. Tratan por el pensamiento de entender algo que es imposible de entender si no es a través de la fe. Ustedes saben que hay un principio en filosofía que se llaman las verdades suprasensoriales. Supra, arriba, sensorial de los sentidos, es decir, cuestionamientos, principios que están más allá de la capacidad de comprensión humana. Y eso es la fe. Sin fe es imposible conocer a Dios, es imposible entender a Dios, es imposible creer en Dios. Por eso el que se acerca a Dios, dice la Biblia, es necesario que tenga fe. ¿Fe para qué? Fe para creer que Jesucristo es Dios. Fe para no cuestionar nada de la humanidad perfecta de Jesucristo. Fe para aceptar la divinidad y la deidad absoluta de Jesucristo. La ciencia quiere investigar y quiere mostrar cosas acerca de cuestionamientos a la persona del Señor Jesús. Sin embargo, el Señor sigue estando por encima de todas las cosas. Miren, tengo acá, si alguno lo quiere después, se los paso. Alguien escribió hace mucho tiempo un pensamiento desconocido del autor que se llama Cristo el Incomparable. No lo voy a leer todo, voy a leer solamente un pedacito. Dice, grandes hombres han venido y han pasado, pero Él vive. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo vencerlo, la muerte no pudo retenerlo. Puso a un lado la túnica de gloria por la toga de un campesino. Él era rico, pero se hizo pobre por amor de nosotros. Durmió en el pesebre de otro, cruzó el lago en el bote de otro, transitó Jerusalén con el asno de otro, fue sepultado en la tumba de otro. Todos fracasaron. Él no. Él es siempre perfecto. Él es escogido entre 10,000. Él es el Hijo de Dios. Él es verdaderamente el Señor. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesucristo. Y Juan dice, queridos, todo aquel que confiesa que Jesucristo es Dios, es de Dios. Y todo aquel que niega que Jesucristo no es Dios, es el espíritu del anticristo. Vivimos una época, queridos, donde el cuestionamiento humano, la raza humana está empeñada
en desprestigiar a Jesucristo. No pueden. No pueden. Él es el Señor. Él es el Señor absoluto. Y Juan dice, hermanos, no crean todo espíritu. Pruébenlo, fíjense y reconozcan esto. Y quiero aplicarlo para nosotros porque esto es importante en medio de tantas doctrinas que andan dando vuelta por ahí. Siempre, hermano, siempre, siempre, siempre. Cuando escuches algo, pregúntate esto. ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en este pensamiento? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en esta idea? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en este principio que estoy escuchando? Porque si no declaran que Jesucristo es Dios, es el espíritu del anticristo, es el espíritu del error, de la confusión. Jesucristo es Dios. Tercero, la base de la verdad. Por favor, acompáñenme a los versículos 4, 5 y 6. Dice la primera línea del 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y de error. Fíjense, versículo 4, somos de Dios, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, estamos en Dios. Y el versículo 6 vuelve a decir, somos de Dios. El doctor don Francisco Lacueva, a quien muchos de nosotros conocimos, hemos tenido el privilegio de escucharlo aquí en nuestra iglesia hace ya unos cuantos años, él en su comentario hace un contraste tremendo sobre este pasaje de 1 Juan y presenta un contraste de procedencia. Dice, somos de Dios, venimos de Dios, ellos no son de Dios. Es un contraste de mentalidad. Pensamos las cosas de Dios, ellos piensan las cosas que no son de Dios. Un contraste de intereses. A ellos les interesa lo que dice el mundo. Oyen al mundo. Nosotros oímos a Dios. Y por último, un contraste de conclusiones. Ellos creen lo que no es la verdad. Nosotros creemos la verdad. Y esto es importante porque Juan está advirtiendo a los creyentes allí en el primer siglo, queridos, están viniendo días difíciles donde falsos maestros se van a levantar y van a negar que Jesucristo es Dios. Conozco una persona a quien aprecio sinceramente que permanentemente está buscando en la red cuestiones difíciles de la Biblia. Cuestiones que deben ser aceptadas por la fe, porque nosotros llegamos hasta determinado lugar y cuando no podemos entender qué es lo que sigue, la Biblia ¿qué nos enseña? Las cosas secretas son de Dios y las reveladas a los hombres. Llegamos hasta un lugar, no podemos aprender todas las cosas, no podemos saber en profundidad todas las cosas. No te sorprendas de que no entiendas cosas de la Biblia. Hay un montón de cosas que yo tampoco las entiendo. Las acepto, ¿por qué? Por la fe. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y porque es el libro inalterable en el cual pasan las épocas, pasan los hombres, pasan las civilizaciones, pero la palabra de Dios, dice ella misma, permanece para siempre. Y creemos lo que dice la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, lo que nos transmite la Biblia. Jesucristo es Dios. Por eso el mundo no entiende la vida del creyente. Por eso el mundo no entiende que estemos sentados un domingo, que ahora salió el sol, está lindo, sentados en una iglesia escuchando hablar acerca de la Biblia. ¿Cuántas veces te lo dijeron? ¿Cuántas veces te ha pasado que querés hablar de Cristo y el otro se opone? No quiere. ¿Por qué? Se opone porque no quiere oír de Cristo, porque no quiere reconocer que hay alguien al cual tiene que entregarle su vida y rendirse a Él
y vivir para Él. Juan dice, no crean todos los espíritus, pruébenlos. Y fíjense qué es lo que dicen. Si dicen que Cristo es Dios, está bien. Si no, es un error. Ahora quiero, hermanos, detenerme un minuto nada más. Un minuto de campo. Sea un minuto más largo. En este texto del capítulo 4, versículo 4, que me parece una de las glorias más grandes que tiene guardada la Biblia. Dice así Juan: hijitos, con el lógico y fraternal saludo del apóstol, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Podemos estar venciéndolos a estas influencias, a estos espíritus, a estas personas, a estas enseñanzas, podemos estar venciéndolas porque somos de Dios. Y esta es la frase que quiero detenerme un ratito en esta mañana. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Juan ha estado hablando de creer en Dios, de conocer a Dios, de reconocer a la persona de Jesucristo como Dios, y en medio de todas estas enseñanzas, él dice, hijitos, pueden vencer todas estas cosas, todas estas corrientes que aquella iglesia del primer siglo enfrentaba. Pueden enfrentar, pueden vencer todo esto. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tengas temor de que el mundo vaya barranca abajo. Eso es así. La Biblia dice, lo veíamos hace unas semanas, firmando paz. Cuando digan paz y seguridad, va a venir sobre ellos, ¿qué cosa? Una destrucción repentina. El hombre necesita encontrar respuestas para su vida, pero lo hace fuera de Dios. Fuera de Dios. El sistema mundo del cual Juan está hablando es un sistema contrario a Dios. Es el sistema del mundo que trata de encontrarle sentido a la vida fuera de Dios. Es el sistema del mundo que trata de explicarnos los interrogantes de la vida fuera de Dios. Es el sistema del mundo que entroniza la persona humana por arriba de todas las cosas como un Dios, como un pequeño Dios que puede todo, conquista todo, sabe todo, enfrenta todo, vence todo. Y nosotros sabemos tristemente que no es así. La experiencia nuestra nos enseña que no somos poderosos, que no sabemos, que no entendemos, que no conocemos, que no podemos. Y sin embargo, Juan acá está diciendo, queridos, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjense, hermanos, que Dios nunca nos dice que vamos a tener respuestas para todas nuestras cosas. Dios nunca nos dice que va a evitar los problemas en nuestra vida. Hay hogares con tremendas necesidades de carácter material. Y a veces no hay respuesta de Dios para suplir esas necesidades. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay hogares que atraviesan crisis, profundas crisis. Hace un tiempo hablaba con una mujer llorando desconsoladamente por una crisis en su hogar. No hay respuestas muchas veces para las crisis que hay. No hay respuestas muchas veces para los conflictos en los sentimientos. Los quiebres emocionales, no hay respuestas en la Biblia. No hay respuestas, hermanos, muchas veces para los temas de salud. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Para qué nos pasa esto? ¿Por qué tenemos que estar viviendo esto ahora?
Y el creyente sufre porque no encuentra respuestas para esas cosas. Hay más interrogantes que certidumbres. Y yo quiero dejarte este texto. Si en esta mañana nos llevamos para pensar durante toda la semana en estas cortas palabras, vamos a ser inmensamente bendecidos. ¿Cuáles son estas palabras? Las de primera Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Queridos, el sentido de la vida no es un sentido material. Conocí una persona que cada vez que estaba con él por temas de trabajo me decía: yo quiero plata, 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 mucha plata, yo quiero tener mucha plata. Pasaron los años. En cuanto a negocio, él suponía que podía tener una rentabilidad, ponía la plata. Su mujer murió de una enfermedad tremenda, penosa, sufriendo durante muchos años. Sus hijos se fueron a vivir a otro lugar. Él se quedó solo. No se quedó con la plata que pensaba. Es más, sigue creyendo que el sentido de la vida es un sentido material y lo único que quiere es plata, mucha plata. Y se va a morir pensando en tener plata, mucha plata. Hay otras personas para las cuales el sentido de la vida es lo emocional, lo sentimental. Si yo me hubiera casado con fulano de tal, si yo me hubiera casado con fulana de tal, ¿cómo me hubiera cambiado la vida? Si yo hubiera tenido la posibilidad de formalizar algo, y así ponemos un montón de cosas. Y a veces se puede y a veces no se puede. A veces Dios lo permite y a veces Dios no lo permite. Para otros el motivo de su vida es el ego. Pretender ser más de lo que en realidad son. Pretender ser más y mostrarse más de lo que en realidad es. Y entonces toda su vida es una continua competencia con los demás, para llegar al final de los días y encontrarse absolutamente solo, compitiendo con él mismo, sin encontrar respuestas para su vida. El principio de la vida, queridos, es teológico. El principio de la vida es espiritual. Y cuando uno no tiene en mente, no tiene como objetivo lo espiritual, todo lo demás se desmorona. Porque podemos atravesar problemas, dificultades, conflictos, luchas, carencias, lo que fuera, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa certidumbre de fe es la que nos acompaña para transitar cada día en medio de lo que es la complejidad de nuestra vida, de nuestra existencia. Podemos vencer, hermanos. Hijitos, los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Te animás a decirlo conmigo? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que estas palabras nos acompañen y podamos tener una semana en la cual experimentemos ese poder de Dios adentro nuestro. No para solucionar todos los problemas. No, hermanos, no pienses que se te van a solucionar todos los problemas. No pienses eso. Pensá que Dios te va a dar la capacidad para enfrentar todos esos problemas. Eso es lo que tenemos que buscar. Entender que la vida no es estar sentados frente al mar Mediterráneo tomando un jugo de naranja en una preciosa reposera y con una linda, ¿cómo se llama? Sombrilla, gracias, para que no nos afecte el sol. No, hermanos, la vida no es eso. Y si me quieren hacer creer que la vida es eso, la vida no es eso. La vida es teológica. Mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Amén. Señor, bendecí tu palabra. Gracias por este consejo que el apóstol daba allí en el primer siglo, cuando exhortaba a los creyentes en medio de tanta confusión, tanta turbulencia, a distinguir, a entender, a aceptar que Jesucristo es Dios, soberano Señor, Rey de los reyes, inmortal, invisible, eterno Dios. Y que la presencia de este Señor, al cual muchos de nosotros hemos recibido como Salvador personal, pueda también ser nuestra experiencia de tenerlo como Señor de la vida. No solamente Salvador, muchos lo tienen como Salvador, pero no como Señor. Por eso viven a los tumbos, en conflictos, en necesidades espirituales. Señor, bendecí tu palabra. Aplica nuestras vidas a la necesidad que cada uno de nosotros pueda estar teniendo en esta hora, estas palabras preciosas que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, dejó allí en el primer siglo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que estas palabras fortalezcan nuestra vida, desarrollen nuestro carácter espiritual, nos ayuden a entender tus propósitos, a aceptarlos, nos ayuden a vivir para Cristo, nos ayuden a desprendernos de las cosas del mundo que tanto nos asedian, del peso y del pecado, y podamos correr la carrera con paciencia, colocando nuestros ojos en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por el poder que ella tiene. Gracias por Jesucristo. En Él y por Él te adoramos y te damos nuestra gratitud. Amén.